Vamos a estar en esta lectura y vamos a leer, no todo el capítulo, pero sí algunos pasajes de este capítulo. Es una historia tal vez conocida y bueno, ahí la vamos a ir analizando para entrar en detalles de lo que hoy el Señor quiere hablarnos. Bueno, yo le doy lectura en voz alta, usted siga con su mirada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer y dice así: cuando Jeroboam estaba quemando incienso sobre el altar, llegó a Betel un profeta de Judá mandado por el Señor. Y por orden del Señor habló con fuerte voz contra el altar diciendo: altar, altar, el Señor ha dicho, de la dinastía de David nacerá un niño que se llamará Josías y que sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios en lugares altos, que sobre ti queman incienso y sobre ti quemarán huesos humanos. Aquel mismo día el profeta dio una señal prodigiosa. Dijo: esta es la señal prodigiosa que el Señor ha anunciado. El altar se hará pedazos y la ceniza que hay sobre él se esparcirá. Cuando el rey Jeroboam escuchó la sentencia que el profeta había pronunciado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: aprésenlo. Pero la mano que había extendido para señalarlo se le quedó tiesa y no pudo ya moverla. En aquel momento el altar se hizo pedazos y las cenizas que habían sobre él se esparcieron, conforme a la señal que el profeta había dado por orden del Señor. Entonces el rey, dirigiéndose al profeta, dijo: te ruego que ores por mí al Señor tu Dios para que mi mano se cure. El profeta rogó al Señor y la mano del rey quedó sana como antes. Luego dijo el rey al profeta: ven conmigo a mi casa para que comas algo y te haré un regalo. Pero el profeta respondió al rey: aunque me des la mitad de tu palacio, no iré contigo, ni comeré pan, ni beberé agua en este lugar. Porque así me ha ordenado el Señor. Me dijo: no comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el mismo camino por el que has ido. Siéntense. Ese es el tema para esta noche. La obediencia no es negociable. La obediencia no es negociable. ¿Ok? Bueno, esa es una preciosa historia que tiene mucha enseñanza sobre este asunto. Se trata del rey Jeroboam, el rey que fue a gobernar sobre las tribus, de aquellas 10 tribus que le fueron asignadas, porque 2 tribus quedaron en el reino de Judá. Obviamente una profecía cumpliéndose ahí de que el reino se iba a dividir por causa de los pecados de David y de Salomón. Y así se separó el reino. Y este rey llamado Jeroboam fue a gobernar aquel lugar. Pero obviamente en él no existía el temor a Dios y él se fabricó ¿un qué? ¿Un qué? Un altar. Un altar, pero que no era un altar precisamente para glorificar, para adorar a Dios, sino un altar completamente pagano, donde quemaban incienso a otros dioses, donde hacían sacrificios que no eran como Dios había pedido, a su manera, pagano totalmente, mundano. Y surge la figura de este joven profeta. No tiene nombre, no se sabe quién es, no existe una genealogía, no viene de una escuela de profetas como las que existían en el tiempo de Elías, de Samuel. Simplemente Dios levanta a un joven como profeta para llevar un mensaje, porque Dios usa a quien Él quiere usar, sin nombre, desconocido, como sea. Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Y lleva el mensaje al rey. Y el mensaje es desafiante. El mensaje es un poco perturbador para el rey, porque se siente como amenazado, porque
viene ahí una frase profética de este joven. Dice: el altar que ahora estás construyendo, ¿será qué? Derribado, se van a esparcir sus cenizas. Dice: y a la casa de David, o sea, al reino de David, lo que queda del reino de David, le van a hacer, dice, un niño. Y da el nombre, ¿verdad? Dice: y se llamará, ¿cómo se llamará? Josías. Se llamará Josías. A mí esta historia siempre me ha gustado porque la verdad, el rey Josías, si no es que el único de los unos 2 o 3 reyes que más o menos se salvan de que fueron buenos reyes, ¿verdad? Este rey Josías, que prácticamente no se le conoce pecado alguno en la Biblia, no que no haya tenido, pero que no se narra nada que lo haya puesto en un mal testimonio, ¿verdad? Si no es que es el único de los 2 o 3 cuando más. Toda una trayectoria intachable. Y lo hacen rey desde los 8 años de edad. Desde los 8 años de edad. Pero ahí era solamente una profecía. Este profeta desconocido que apareció por ahí dijo: van a ser uno. En un tiempo, cuando no sabemos, pero nacerá uno que se llamará Josías. Bueno, eso pasó, ¿verdad? Quedó ahí como para la historia. Ya, bueno, el suceso donde el rey, después que se le profetiza y dice: agárrenlo, aprésenlo, ¿verdad? Y cuando hace así, y la mano se le queda tiesa, ¿verdad? Así, toda fea. Obvio se espanta, ¿verdad? Y se da cuenta que de verdad Dios está detrás de aquella palabra. Dios está usando a aquel joven profeta que obedeció un mandato, una orden de ir y dar un mensaje. Se da cuenta entonces que eso es real y le ruega, le dice: ora a tu Dios para que, a ver si me puede sanar otra vez lo que ya me descompuso, ¿no? El joven profeta le ora y el milagro sucede y la mano se le vuelve a componer. O sea, algo maravilloso, glorioso, milagroso, pues, y el rey queda encantado. Después de estar, usted se puede imaginar cuando de repente tu mano se te queda así toda, que ya no, pero que al poquito rato alguien te ora y te dice: ¿sabes qué? Y estás de regreso. Eso es sorprendente. Entonces el rey, queriendo congraciarse, ¿verdad?, le dice: bueno, quédate conmigo, pasa a mi casa y te voy a hacer una fiesta, te voy a hacer, es más, te voy a dar un regalo, pídeme y yo te voy a dar, porque ahora estás aquí conmigo, porque eres mi invitado especial. Después de lo que ha sucedido, he visto, te lo mereces. Dice el joven profeta: no, porque el Señor me dijo. El Señor me dijo. ¿Verdad que hoy en día hay tanto de que el Señor me dijo? ¿No han oído eso? Predicadores que al por mayor que dice: el Señor me dijo. Y así dice el Señor. Y te profetizan muchas veces. Y a veces, cuidado con ese Señor me dijo, ¿verdad? Ilusionan a mucha gente luego y a la mera hora, nada. No se hizo nada. Bueno, no quiere decir que Dios no lo haga, sí lo hace, pero no todo lo que brilla a veces es oro. Y a veces la gente habla de su propia carne, de su emoción, ¿verdad? Y no por el espíritu. Hay que tener cuidado nada más. Y le dice: el Señor me dijo que ni coma ni beba nada en este lugar. Y ya me dijo el Señor por qué camino voy a regresar. Y como yo soy obediente, ni aunque tú me dieras la mitad de tu reino, me voy a quedar contigo a beber, a comer. Voy a hacer como el Señor me dijo. Wow, impresionante, ¿verdad? Impresionante. Todo está bien, todo está maravilloso. Este hombre está haciendo realmente las cosas bien. Porque qué bonito es cuando hacemos las cosas bien, ¿verdad? Cuando Dios nos habla, nos da una palabra y la obedecemos, la ponemos por obra. Qué bonito se siente cuando uno obedece. ¿No les ha pasado cuando obedecen que se siente bien? ¿Sí? Cuando nuestros padres nos decían: obedezcan, pórtense bien y les va a ir bien. Hagan caso, decían, ¿verdad? Y uno obedecía y de verdad que le iba bien a uno, ¿verdad? Todo lo contrario, parecía que los papás de antes eran profetas, ¿verdad?
Si tú desobedecías, te iba mal. ¿A cuántos les pasó así cuando eran niños? Estoy hablando de los padres que a lo mejor algunos ya no tenemos. Y exactamente sucedía así, ¿verdad? Como que tenían algo, como que Dios los usaba realmente. En ese sentido, pues, ¿verdad? Y justo cuando uno decidía no obedecer, le sucedían las cosas malas. ¿A cuántos les pasó así? ¿No? ¿No había obedientes aquí? ¿Puro desobediente? ¿Cómo está la cosa? Mira, ya está uno, dos. Hay otra que le ha ido mal por desobedecer. ¿Qué más? Wow, me impresiona. Estoy más impresionado que Jeroboam. Ni un desobediente hubo aquí. Bendito Dios, Señor, ¿qué hacen aquí? Ya te lo hubieras llevado a todos. Cosas así. Y hasta ahí bien el profeta, ¿verdad? Bien alineadito, bien bonito, así como debe ser una persona que es de Dios, pues un hijo de Dios que obedece. Y sigue la historia porque está interesante. Yo sé que la han leído, pero estamos repasándola. Cuando se niega a no comer, a no beber agua, ni estar ahí y no volver por ese mismo camino. Bueno, dice el verso 10, y el profeta se fue por otro camino distinto, para no volver por el mismo camino por el que había ido a Betel. Obediente. Dice el 11, en aquel tiempo vivía en Betel un profeta anciano, viejo, cuyos hijos fueron y le contaron todo lo que el profeta de Judá había hecho aquel día en Betel. Y también le contaron a su padre lo que había dicho el rey. Y su padre les preguntó, ¿por qué camino se fue? Sus hijos le indicaron el camino por el que había regresado el profeta de Judá. Entonces les dijo a sus hijos, apárejenme un asno. Ellos lo hicieron así. Y el profeta montó, el profeta viejo, y salió tras el profeta de Judá. Lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó, ¿eres tú el profeta que ha venido de Judá? Yo soy, le respondió. Ven a mi casa a comer pan conmigo, dijo el profeta anciano. Pero el profeta de Judá le contestó, no puedo acompañarte, ni entrar en tu casa, ni comer pan, ni beber agua contigo en este lugar, porque el Señor me ha ordenado claramente, no comas pan, ni bebas agua aquí, ni regreses por el mismo camino por el que te fuiste. Pero el profeta viejo insistió. Yo también soy profeta, le dice. Yo también soy profeta. Lo mismo que tú. Y un ángel de parte del Señor me ha ordenado que te lleve a mi casa y te dé de comer y de beber. Y aunque el anciano, dice aquí, y aunque el anciano le mentía, el profeta de Judá se fue con él y comió y bebió en su casa. Y estando ellos sentados a la mesa, el Señor ahora sí habló de verdad al profeta anciano que había hecho volver al profeta joven, y en voz alta dijo el anciano a este: el Señor ha dicho que por haber tú desobedecido las órdenes que te dio, pues te volviste para comer y beber donde el Señor te ordenó que no lo hicieras, no reposará tu cuerpo en el sepulcro de tus antepasados. Cuando el profeta de Judá acabó de comer y beber, el profeta anciano le aparejó el asno y el profeta de Judá se fue. Pero en el camino le salió un encuentro un león y lo mató. Y su cuerpo quedó tirado en el camino. El asno y el león, sin embargo, se quedaron junto al cadáver. En eso pasaron unos hombres y vieron el cadáver tirado en el camino y que el león todavía estaba junto a él. Y cuando llegaron a la ciudad donde vivía el profeta anciano, contaron lo que habían visto. Al saberlo, el profeta anciano que había hecho volver al otro exclamó: ese es el profeta que desobedeció la orden del Señor. Por eso el Señor lo ha entregado a un león, que lo ha despedazado y matado conforme a lo que el Señor dijo. Bueno, y ahí se sigue lamentando el profeta. Ahora sí le entró el remordimiento y se lamenta de aquel suceso tan trágico. El detalle está aquí en este asunto. Fíjense, cuando Dios habla,
Cuando Dios nos da una palabra y dice así, como Él dice, todo asunto ya debe quedar resuelto. No hay vuelta atrás. Cuando Dios habla una palabra, cuando Dios nos habla a nosotros, todo está resuelto. No hay más que buscarle, porque Dios lo ha dicho. Dios ha hablado, y si Dios habla y dice algo, porque así será y así se cumplirá y no hay vuelta atrás. Y el Señor había sido claro. Es más, el profeta joven dijo: el Señor me ha hablado y me ha dicho claramente. O sea, él lo entendía, que el Señor había sido muy claro con él. ¿Qué nos enseña esto? Que nunca de los nunca debe haber una excusa para desobedecer a Dios. Nunca. Y a veces somos muy buenos para eso. Sacamos excusas por no obedecer a Dios. Ponemos excusas, muchas excusas, y lo que es peor, no las creemos. Nos las creemos nosotros mismos cuando nos excusamos delante de Dios por lo que sea. Y me hago como que me lo creo, como que tengo razón, como que así es. Aún cuando en el fondo de nuestro corazón sabemos exactamente que eso no es lo que Dios ha dicho o nos ha pedido. Pero se nos hace fácil. Cuando Dios habla no hay vuelta atrás. Y no hay excusa que valga delante de Dios cuando Él ha dado una palabra, cuando Él ha dado una orden, cuando Él ya ha dado un mandamiento bien explícito, bien claro, para que nosotros simplemente obedezcamos. Estamos. Así de simple es esto. Vean qué trágica historia. Si todo iba tan bien, si este muchacho estaba sobresaliendo, pintaba para ser un gran profeta. De verdad, era la primera vez que Dios lo comisionaba. Pintaba para ser un Elías, un Eliseo. Hizo un milagro rápido, instantáneo. Todo iba bien. Esto me recuerda como cuando la gente o la mayoría de nosotros nos convertimos al Evangelio. ¿Se acuerdan cuando por primera vez Cristo vino a sus vidas y se convirtieron al Señor? ¿Cuántos recuerdan ese acontecimiento tan glorioso? ¿Qué hace el recién convertido? Vamos a decir, se convirtió en un lunes, ¿verdad? Y le dijeron los de la iglesia: pues oiga, hermano, usted que ya aceptó al Señor, el miércoles tenemos reunión. Y el miércoles aquí estaba puntualito, aunque nadie llegaba de la iglesia vieja ya, él estaba puntualito, solito el primer miércoles. Porque está recién, o sea, él siente que eso es lo que debe hacer. Y el domingo aquí vuelve a estar, ¿verdad? Y viene y se quiere meter en todo, aunque no sabe nada de la vida cristiana, pero él siente que este es su lugar, que debe hacerlo, porque él entiende que Dios demanda una obediencia. Y está en su primer amor, como dicen muchos, y todo lo quiere obedecer. Todo lo que le dicen lo cree, lo acepta. ¿Sí o no? Digo, no sé ustedes, pero cuando uno se convierte, sí es. Digo, menos mi caso, no sé usted, yo así sentía. Sentía que yo era de ese lugar. Tanto lo creí que, miren, gracias a Dios, aquí sigo por la gloria de Dios. Para su gracia, aquí sigo desde el primer día que yo le dije sí al Señor. Ya son casi 40 años. Porque uno quiere. Es más, uno quiere corregir luego a todo el mundo. Y le ve los pecados a toda la gente. Porque así es con el recién convertido. Como está limpiecito, nuevecito, creo que él siente que lo demás, ¿verdad? Y donde quiera ve pecado y ve y piensa que eso es malo. Y que porque trae ese anhelo ferviente. Este profeta pintaba para todo eso. Pintaba para todo eso. Y miren, desafió al rey. Desafió al rey. ¡Qué valor! Este era como un Juan Bautista que le gritaba en sus caras al rey Herodes: y esa mujer que tú tienes no te pertenece, rey, suéltala y déjala porque es de tu, ¿verdad? Y tenía valor. Este pintaba para eso. Y la libró con el rey.
Porque el rey había dado orden de que lo agarraran, el rey lo iba a matar. Porque la gente que no tiene temor a Dios, cuando tú le haces ver que está mal en Dios, la gente se enoja, ¿sí o no? ¿A cuántos les pasó así? ¿Verdad? Que nos hacían ver que no, eso es pecado, eso está mal, tienes que cambiar. Y sentíamos, ¿no? Y hasta el sol de hoy a veces algunos sienten, ¿verdad? Que si les dices que sienten que... Le dijo al rey, al mismísimo rey que tenía todo el poder para matarlo en el momento. Pero qué mal terminó. ¿Por qué un viejo profeta, que ni era profeta, es lo más probable que ni era profeta, lo engañó tan fácil? Miren, los hijos de este profeta viejo habían estado en la escena misma del altar derribado y de la mano tullida seca del rey. ¿Sí lo leyeron? Dice, entonces sus hijos vieron toda aquella escena, todo así clarito, estuvieron ahí y vinieron a contarle al viejo: fíjate, papá, que llegó un hombre así joven y profetizó contra el altar y le dijo al rey. Y cuando el rey dijo agárrenlo, se le secó la mano. El rey oró y dijo ora por mí, y le oró y le restauró la mano. Y aquel hombre se quedó impactado de lo que sus hijos le estaban contando. Porque muchas veces hay cosas que nada más nos impactan. Hay muchas cosas de la vida espiritual, de la vida cristiana, que nos impresionan. ¿Sí o no? Hay mucha gente impresionada por las cosas espirituales, pero no cambia. No cambia. Hay gente que le fascina ver la gloria de Dios, las maravillas, lo que Dios hace, pero no cambia. No hace cambios en su vida. No se vuelve un corazón obediente hacia Dios. Nada más le gusta impresionarse por lo que oye, por lo que ve, por los milagros, por las profecías, por lo que sea, pero no cambia. Pues este señor con sus hijos eran de ese tipo de gente. Pero como que le entró algo al profeta este viejo, como dice aquí, como que no asimiló aquello, como que no le cuadró, como que no le gustó, o no sé si él también de verdad era aprendiz de profeta o lo fue, no creo, porque aquí dice la Biblia que estaba mintiendo realmente cuando dijo un ángel me habló. No sé, a lo mejor se llenó de envidia, a lo mejor era un profeta frustrado que a lo mejor intentó serlo y pues Dios no le dio el chance de que fuera, qué sé yo. Y por eso le dijo, ¿dónde fue? ¿Por dónde se fue? No, pues agarró para allá, pues ensílleme el asno, voy a buscarlo. Y ahí lo encontró sentadito, bien obediente. No había comido, no había bebido con el rey y no regresó por el mismo camino. Pero qué tan fácil, ¿verdad? Qué tan fácil, ¿cómo es posible que pudo vencer a un rey y hacer un milagro y no pudo contenerse a la voz de aquel profeta mañoso? Tan fácil, tan rápido cayó. Vean cómo todo se dio en cascada bien rápido, ¿verdad? Una palabra poderosa al rey, un milagro portentoso y ya está. Todo en un lapso de tiempo tan corto le sucedió. Lo bueno y lo malo. Tan malo fue lo que hizo que Dios luego usa al profeta malo y usa su boca y ahora sí Dios habla realmente. Porque acuérdense que Dios habla por medio de quien Él quiere, ¿verdad? Habla a través de los burros, habla de los burros por la burra de Balán, por favor. Dios hace lo que Él quiere, usa a quien quiere y la boca de quien Él quiere. Entonces ahora sí Dios habla y le da la sentencia: por cuanto desobedeciste, así dice el Señor. Y no te van a sepultar en el sepulcro de tus padres. Y eso era algo muy feo. En la antigüedad, entre los judíos, era muy feo que te mataran o te murieras y quedaras por ahí tirado donde quiera. Porque siempre era la tradición que tenían que sepultarte, ¿dónde? En el sepulcro de tus
familia, de tus padres. Y dijo, ahora para que más te guste, ni siquiera te van a llevar, ahí te vas a quedar. Y luego, para hacerlo más sorprendente del Señor, para hacerlo así más grande, el león viene y lo mata, pero no se lo devora. Y todavía, para hacerlo así más espectacular, el Señor, se queda el león ahí sentadito, y el burrito paradito, y el muertito. ¿Verdad? Lo más normal era que el león no dejara más que los huesitos, ¿verdad? Y de paso se comiera hasta el burro. Pero como que Dios, como para hacerlo así más, para que vean de lo que soy capaz, para que todos se enteren, se den cuenta. Y sí, la gente empezó a caminar, a pasar, y veían, ¿y qué es? ¿No es ese el profeta joven? ¿No es ese el que oró por la mano del rey? ¿No es el que derribó los altares? ¿No es el que dijo una profecía de un tal niño Josías que van a hacer quién sabe cuándo? ¿No es ese? Pues sí, es ese. Ay, pero ¿qué le pasaría? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues sí lo mató el león, porque ahí está el león. Pero no, está enterito. Sí, pero mira, tiene aquí una, no sé, pero lo mató. No sé si lo degolló, pero estaba enterito. Lo mató. Así es Dios. Tan sencillo era mantener su obediencia, tan sencillo que era, si ya la había librado, lo más difícil era la mano del rey. Pero bueno, nadie está por encima de las normas de Dios. Grábeselo bien y anótelo ahí como un punto si quiere. Nadie, absolutamente nadie, está por encima de las normas, de los principios, de los mandamientos, de la palabra de Dios. Absolutamente nadie. Y eso lo deja muy en claro. Nadie por encima de una orden de Dios. Qué tremendo, porque hay un rey impío que es Jeroboam, y es enjuiciado por Dios, se le seca la mano. Está bien, era un rey impío y estaba haciendo algo que ofendía a Dios. Pero hay un profeta, varón de Dios, que también es enjuiciado por Dios. Pero el contraste es que el rey impío sigue vivo y el profeta está muerto. ¿Verdad que hay cosas que nunca vamos a lograr entender? O sea, hay cosas que Dios nos vuela la cabeza y no entendemos cómo es así la cosa. ¿Cómo es posible que el rey sigue viviendo? Si ofendió a Dios hasta más no poder, porque si algo ofende a Dios, el peor pecado que Dios, si se puede llamar, si hay pecados peores, ¿cuál es? El pecado de la idolatría. De la idolatría. Todo lo que le roba la gloria a Él. Y no es un santo o una virgen. Tú y yo, cuando le robamos lo que Él se merece, cuando hacemos lo que nosotros queremos y no lo que Él quiere, eso se llama idolatría. Tú eres idólatra de ti mismo, de mí mismo. Nos idolatramos cuando preferimos hacer las cosas que nos convienen, que nos gusta, en vez de hacer las cosas de Dios. Eso se llama idolatría. ¿Sí entendió? Eso es idolatría. Cuando tú te proteges a ti mismo, cuando hago cosas por mí porque me gusta hacerlas, aunque tenga que dejar de hacer las cosas de Dios, ahí te vuelves un idólatra de ti mismo. Y no tienes una aureolita, ni te prenden una vela. Es así. Eres idólatra. Es el pecado que Dios más aborrece. Pero no lo mata. Mata a su profeta. ¿Ven ustedes la magnitud? O sea, no es lo mismo cuando un impío, un inconverso está en desobediencia. De hecho, la Biblia, Pablo dice, esos son hijos de desobediencia. Dice, y así éramos todos, dice Pablo. Todos fuimos hijos de ira, hijos de desobediencia. Pero ahora, por la gracia del Señor, somos hijos de luz. Pero todos fuimos así. Pero la peor de las desobediencias es cuando se cometen, cuando nosotros ya somos hijos de Dios. Por eso el contraste de que le preserva la vida al rey impío y mata al profeta. Entonces esto es importante. Esto de la obediencia es súper mega importante. O sea, para que nos caiga el 20, pues.
¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? O sea, Dios no tiene problema en usarnos. Eso para Dios no es ningún problema. Él nos puede usar en lo que sea. Pero por el hecho de que Él nos use, no podemos estar por encima de lo que Él exige o demanda. ¿Sí estamos entendiendo eso? Así de simple. Dios nos puede estar usando, pero cuidado si nosotros desobedecemos en algún punto, en algo a Dios. Porque es muy diferente cuando tú y yo desobedecemos a cuando desobedece cualquiera que ni siquiera conoce a Dios y que por eso lo hace. Pero los que ya conocemos y sabemos por qué desobedecemos. Este es el asunto aquí con este rey y con este profeta. Miren lo que dice Gálatas capítulo 1, versos 8 y 9. Gálatas capítulo 1, versos 8 y 9. Ok, lo está diciendo el apóstol Pablo ya a la iglesia. No es el Antiguo Testamento, no son los profetas de antaño, es la iglesia. Y le dice a la iglesia que está en Galacia: si alguno de nosotros, se está incluyendo él mismo, si alguno de nosotros, o aún incluso un ángel del cielo, viene y les da una palabra diferente a la que ya les hemos predicado, ténganlo, dice, como una maldición. Anatema quiere decir maldición, maldito. Como una persona que está en maldición. Así sea un mismísimo ángel. Otra vez dice, vuelvo y les repito. Si alguien habla lo que no es o lo que ya hemos dicho, téngalo por anatema. Eso era el profeta viejo, que se puso por encima de una palabra que Dios ya había dicho e hizo caer a un varón que Dios había ungido y había levantado como profeta. Así que ni un ángel, ni un creyente, nadie puede anular la palabra de Dios que ya está establecida. Es decir, tengamos cuidado con ciertos hombres de Dios. Escríbelo ahí como un punto si quieres. Debo tener cuidado con ciertos hombres de Dios. O mujeres si quiere, porque también hay mujeres que dan palabra. Cuidado con los ungidos, esos hombres de Dios que a veces se autoproclaman porque quieren proclamarse nada más. Hay que tener cuidado. Sobre todo quien anda husmeando mucho en las redes sociales. Este tipo de cosas, por supuesto, ¿verdad? Hay muchos ungidos y muchos hombres y mujeres de Dios que polulan, pero por millares en las redes sociales. Entonces tú tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado. Nada por encima de lo que Dios ha establecido. Nada, sea quien sea, no importa cómo se llamen, ni el nombre que tengan, o el título, el grado, el ministerio, profeta, apóstol, nadie, absolutamente nadie, por encima de la voz de Dios. Así que tengan cuidado, mucho cuidado. Y si algo les inquieta, porque lo dijo fulano que es muy famoso, o fulana que de verdad tiene muchos seguidores, y tú eres uno de ellos, puedes venir a preguntar con toda confianza, y yo como pastor te puedo decir, vamos a analizarlo y veremos si esto está bien. Es a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra, no a las palabras de uno, pero para eso estamos. Porque nadie por encima, como dicen los políticos de hoy en día, ¿verdad? Nadie por encima de la ley. Nada más ellos. Nadie por encima de la ley de Dios, de la voz de Dios, de las palabras de Dios. La obediencia parcial es muy peligrosa. La obediencia parcial también es muy peligrosa. ¿Qué es la obediencia parcial? La obediencia a medias es peligrosa. Y a veces caemos en ese error.
somos obedientes pero parcialmente. Somos obedientes en las cosas que me gustan. Soy obediente en lo que quiero hacer, lo que me trae más satisfacción, lo que me conviene. Ahí somos obedientes. Pero la obediencia es pareja. Es total, ¿sí o no? La obediencia de Dios es total, ¿sí o no? No es a lo que te acomode, lo que te guste, lo que te parezca. No, es una obediencia parcial y es peligroso eso. Libro de Génesis, la historia. Sodoma y Gomorra van a ser destruidas por toda la perversidad que usted ya sabe y ha leído, que dice que existía en aquellas naciones de sodomitas, pervertidas y pervertidos, gente. Y Dios dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Hay una persona que se denomina justo, se llama Lot, con su familia ahí viviendo, de la línea sanguínea de Abraham, el hombre justo y amigo de Dios, padre de la fe, que decide ir a vivir a aquellos lugares porque eran esplendorosos, maravillosos, ricos, y pone sus casas allá. Ahí empieza a crecer con su familia. Tiene 2 hijas, yernos y una esposa. Pero Dios dice, voy a destruir Sodoma. Abraham hace todo lo que está a su alcance por salvar y preservar la vida de su sobrino, y lo logra, convence a Dios, porque Abraham era amigo de Dios. Así dice la Biblia, Abraham era amigo de Dios. Y dialoga con Dios y entabla ahí esa negociación con Dios, y Dios concede que se salve su familia. Dice, pero sácalos, va a entrar, dile que van a ir unos ángeles, los van a sacar, les van a decir, sálganse, porque voy a destruir Sodoma. Aparecen los personajes de aquellos famosos ángeles. Los sodomitas quieren con aquellos ángeles, ya saben usted de qué manera. Obviamente los ángeles tienen mucho poder, ¿verdad? Y inmediatamente los dejan ciegos y les dice a Lot, le dicen los ángeles a Lot, Lot, escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Obviamente le está diciendo Lot, tu esposa, tus hijas, los yernos, huyan de aquí y no miren hacia atrás. No miren hacia atrás por nada del mundo. Miren, volteen para ver qué fue de Sodoma. Y salgan. Y escápense. Y allá van. Agárralo a toda su familia, lo que puede, y allá van. No habían avanzado mucho cuando empieza, me imagino, esa lucha interna que muchos a veces tenemos, ¿verdad? De que será o no será, será de Dios o no será de Dios, obedezco o no obedezco, hablaría Dios o no hablaría Dios, usa al pastor o no lo usa, ¿qué será? ¿Será? ¿Voy o no voy? ¿Es miércoles, es domingo por la noche? No me gusta en las noches, me desaparezco este día de servicio, qué sé yo. Y avanzan, ¿verdad? Pero cada paso que avanzan, la mujer aquella, cada paso que va dando es algo que le punza en su cabecita, y ella sigue avanzando, pero algo la inquieta y está esa lucha ahí, la golpea. Pero trae una orden, trae una palabra de parte de Dios. Dijo simple y sencillamente, no volteen a ver lo que dejaron atrás. Ya no avanza mucho. Aquello le consume, aquella tentación la está matando. No cree que pueda soportar una ordenanza tan simple. Qué difícil es no voltear. ¿Creen ustedes que esto era difícil de obedecer? ¿Creen que era difícil? ¿Verdad que no? Pues no volteo, un punto. Pues, ¿qué pasa? Nada. Una giradita de cuello, hasta que ya no soporta más. Y entonces hace lo que Dios dijo que no hiciera. Y es el último paso que da en su vida, pero hace como hacen las escoltas, ¿verdad? Paso redoblado, media vuelta y va para atrás. No para seguirle. Inmediatamente voltea. No sé si alcanzó a distinguir las llamas que consumían Sodoma. No sé si alcanzó a ver el humo que subía, porque dice que era como un fuego y azufre que los consumió.
No sé si tuvo siquiera tiempo de ver aquella escena macabra de cómo toda la gente se moría quemada. Quiero creer que ni siquiera alcanzó a distinguir nada. Quiero creer que simplemente al primer intento de girar, dice la Biblia, ¡zas! Dice, y se quedó convertida en piedra, una estatua como de sal. Y se acabó. Porque no pudo obedecer una orden tan simple, tan sencilla. Porque su obediencia fue parcial. ¿Por qué fue parcial? Porque se salió de Sodoma como Dios dijo. Sí obedeció, se salió, pero parcialmente. Y la orden no era nada más salir, era no voltear. ¿Sí me está entendiendo? ¿Cómo obedecemos a veces a medias con lo que nos gusta, lo que nos conviene? Lo que nos parece y lo que no nos parece, no. ¿Se acuerdan de aquel joven que llegó a Jesús y le dijo, maestro, quiero seguirte como te siguen todos esos pescadores que andan contigo? Quiero seguirte. Pero dice, solamente dame chance, ¿verdad?, de que vaya yo y entierre a mis padres. Dame ese chance nada más de que yo haga esto. Y miren, ese chance de no obedecer al momento de la voz de, vamos, camina conmigo, sígueme. Si hubiese sido como aquellos pescadores que Jesús les dijo, síganme, dejen sus redes, vengan, yo los haré pescadores de hombres. Y dejaron ahí las redes que estaban remendando, sus barquitos, y los siguieron. Qué bonito, ¿verdad? Si ese joven tal vez hubiese hecho eso, miren, a lo mejor hoy tendríamos aquí el evangelio de no sé quién, probablemente. A lo mejor estaría entre los 12 o los 70 que Jesús comisionó en un momento, no sé. Pero su historia fue así tan breve y tan insignificante por el hecho de no obedecer al instante, al momento, según el Señor. Y así hay muchas historias en la Biblia de gente que solamente obedecía de manera parcial, no total. Iglesia, así no se puede, así no se vale y así Dios no quiere. Aunque nos cueste, nada ni nadie por encima de la palabra, de las órdenes, de los mandamientos, de los principios de Dios, si queremos que nos vaya bien. Así que es muy peligroso la obediencia parcialmente. Es que aún los más justos y los más santos pueden desobedecer. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un rey pagano obedece y un rey justo desobedece? Y eso está en la siguiente historia. Vaya conmigo ahora al segundo libro de Crónicas, al segundo libro de las Crónicas de los Reyes, capítulo 35. Después de aquel suceso, de aquellos dos profetas y de aquel profeta joven muerto por un león y aquel rey pagano de la mano tiesa, pasaron muchos años. ¿Y quién creen usted que está en escena ahora en este pasaje que vamos a leer? Aquel pequeño que se mencionó hacía más de 30 años. Estaba en escena. La profecía de aquel profeta joven, mientras obedeció, se había cumplido. Nació aquel niño, a los 8 años lo hicieron rey y ahora está gobernando.
Y era tan justo y tan perfecto que un día caminando impaciente porque veía la maldad del pueblo que no se corregía, que seguían en los caminos de Jeroboam y de toda la gente y todos los reyes malvados que tuvieron, entra a una bodega, un sótano, ahí a un lugar perdido y encuentra, ¿qué creen que encuentra? Encuentra el libro de la ley. Encuentra las leyes de Dios todas empolvadas ahí, todas arrumbadas, como mucha gente arrumba su Biblia ahí por donde quiera. Y encuentra el precioso libro. Y empieza a leer. Y se emociona. Queda impactado. De por sí era un hombre justo, era un rey que venía gobernando bien. Y cuando descubre aquello dice, no, pues, wow, esto tenemos que hacerlo todos. Y empieza a hacer las famosas reformas. Empieza a reformar otra vez la ley, las cosas de Dios, el altar, el templo, los sacrificios. Y hay una renovación espiritual tremenda. El pueblo se engancha con este rey y lo respalda. Y Dios empieza a hacer cosas maravillosas con el reino. Porque había una profecía de un rey, de un profeta joven, que se lo había comido un león, que lo había matado un león. Yo siempre me he preguntado si Josías creció oyendo esa historia. No sé si alguien le contó, si alguien le dijo, ¿sabes qué? Tú eras ese niño. ¿Sabes que hace tantos años hubo un profeta que dijo que nacerías tú? Yo, sí, tú. No sé si creció con esas historias, pero supongamos que le contaron la historia de aquel profeta, que estaba muy conectado con él porque era su nombre en la historia. Tal vez sí, puede que sí, yo creo que sí. Entonces el niño sabía, o aquel rey ya grande Josías, lo que era obediencia y lo que era desobediencia, porque él estaba involucrado, él estaba en medio de esa historia de aquellos profetas. Y empieza a gobernar, reforma, vamos a decir, la religión de ellos, el culto, todo es restaurado, todo es bonito, todo empieza maravilloso, la gente se vuelve a Dios, porque dice la Biblia que él se volvió a Dios con todo su corazón y que no hubo otro después de él ni antes de él que amara tanto a Dios como él, que todo el pueblo lo secundaba. El buen rey Josías. Él tenía una historia. Dice en el capítulo 35, verso 20. Después de que él había celebrado las Pascuas y todo el culto y restaurado todo, dice más tarde, verso 20, cuando Josías ya había restaurado el templo, dice Necao, rey de Egipto, se dirigió hacia el río Éufrates para dar una batalla en Carquemis. Josías le salió al encuentro, pero Necao le envió delegados a decirle: déjame en paz, rey Josías, rey de Judá. Déjame en paz, porque ahora yo no vengo contra ti, sino contra otra nación con la que estoy en guerra. Dios me ha ordenado que me dé prisa. Así que por tu propio bien, deja de oponerte a Dios, que está de mi parte, y así no te destruirá. Pero Josías no retrocedió, sino que insistió en luchar contra él, sin hacer caso a la advertencia de Necao, la cual venía del mismo Dios. Así que entró en batalla en el valle de Megido, y los arqueros le dispararon al rey Josías. Entonces dijo el rey a sus oficiales: sáquenme de aquí porque estoy gravemente herido. Sus oficiales lo sacaron del carro de combate, lo trasladaron a un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. ¿Dónde murió? La otra versión de ustedes 60 dice que se disfrazó. Volvemos otra vez al mismo asunto. Es un rey justo, casi perfecto, el mejor gobernante, el rey más puro, más santo, más consagrado, que el pueblo lo sigue y lo sigue hacia la adoración y restaura el templo y el culto. Es maravilloso todo, con la historia que pesa atrás de él como una profecía.
con una historia de desobediencia de un profeta, pero que había hablado de él. Y ahora aparece este faraón de Egipto que va a luchar contra los babilonios, porque Babilonia se estaba levantando como una poderosa nación. Pero Dios dijo: voy a destruirlos y voy a levantar a quien yo quiera para que haga lo que yo quiera. Y no levanta a Judá, no levanta al pueblo que era su pueblo, sino que Dios dice: voy a agarrar a los egipcios para que ellos ejecuten mi palabra y destruyan a los babilonios. Y allá va el rey, ¿verdad? Y sale Josías al encuentro. Y el rey pagano, el inconverso, como decimos acá hoy en día, le dice: quítate, hazte un lado, por favor. Yo no estoy en guerra contra ti. Hazte un lado, no me estorbes, porque yo traigo una palabra de parte de Dios. El rey pagano trae una palabra de Dios. Porque Dios así me dijo. Así que apártate, no es contigo el asunto. Oye, le está diciendo que es palabra de Dios. Trae un mensaje de parte de Dios. ¿Saben ustedes que muchas cosas en la vida nos hablan y no necesariamente son cosas que tengan que ver con Dios? La sabiduría a veces está en las calles, como dice el profeta Isaías, y nos está anunciando algo y no entendemos. Pero hay sabiduría a veces en algún letrero, en algún anuncio, en algún incidente, en algunas circunstancias. Nos dan unas lecciones de vida y no necesariamente tiene que ver con la palabra explícita de Dios, pero son lecciones de vida en las que Dios nos está dando un mensaje, como nos está diciendo: cuidado, no es por ahí, es por acá. No hagan esto porque miren cómo les pasó a esto. Y así, ¿verdad? Que Dios es así. Pero a veces, como nosotros somos los hijos de Dios, ¿verdad?, y somos tan santos, tan espirituales, que a veces nos creemos que nada más nosotros somos los únicos que tenemos todo el contexto verdadero y que Dios solamente está con nosotros. Y confiamos tanto en eso. Tal vez eso le pasó a Josías. Tal vez él recordó y dijo: no, hay una profecía que pesa sobre mis hombros. Tal vez él recordó y dijo: no, hay una profecía que... Así que si Dios habló de mí cuando yo todavía no nacía, entonces quiere decir que yo puedo hacer lo que yo quiera. Con todo lo que hice, reformé el culto, el templo de oración. Así que, ¿qué me puede decir este rey pagano que no conoce a Dios? Y allá va en sus pensamientos a la guerra, a oponérsele. Entonces, una flecha termina quitándole la vida. Es que podemos ser los más santos de este mundo, pero también ser los más desobedientes. Podemos ser los más consagrados, los que más oramos, los que más hacemos, lo que sea, pero unos desobedientes también. Pero esto queda ahí para la historia, para que nos demos cuenta qué tan fácil es caer, qué tan fácil es sucumbir y desobedecer a Dios a la primera de cambios. Por eso aún los más justos y santos pueden desobedecer. Y aún Dios puede hablar a través de un rey pagano y este obedece. Pero hay un rey justo que desobedece. Porque la obediencia, iglesia, no es negociable. Quizás en la lógica del rey Josías era, pues no sé, creer que Dios, a pesar de lo que él pudiera hacer, lo iba a respaldar. Porque a veces es la lógica, ¿no? Nosotros pensamos y decimos: no, es que yo soy un hijo de Dios, y yo soy cristiano, y yo voy a la iglesia Tesoros de Jesús, y por lo tanto entonces Dios pues debe estar conmigo.
Dios me tiene que respaldar. Porque suena lógico, ¿verdad? Dice, no, pues es que soy su iglesia, yo estoy aquí. Pero no siempre Dios respalda. Y no respalda no porque no quiera, sino porque en algún punto nos volvemos en franca desobediencia a Él. Ese es el asunto aquí. Porque la obediencia no es negociable para Dios. Y así terminó la historia. Y ese es el punto que ensucia un poquito la vida del rey. No hay más cosas que ensucien su vida, solo este puntito donde se neció y quiso ir a una guerra que Dios no lo mandó. Fuera de eso es el glorioso rey. Que no nos pase así. No hay margen para que nosotros podamos desobedecer a Dios. No lo hay. Que lo hagamos, bueno, es otro asunto, pero no hay ni un solo margen. Así que Dios puede hablar a través de quien Él quiere, incluso de las formas más inesperadas que te puedes imaginar. Y a veces cosas, gente y hasta animales le obedecen. Y los que deberíamos de obedecer, desobedecemos. 1 de Pedro capítulo 4, verso 17. Porque dice que tiempo, es tiempo. A ver, repite conmigo, es tiempo. Es tiempo de que el juicio empiece, ¿por dónde? Por los hijos de Dios. Por los hijos de Dios. Y si eso, se imaginen, dice aquí, si eso sucede con los hijos de Dios, entonces, ¿qué se puede esperar? Quien no es hijo de Dios. Pero el juicio empieza por la casa. Porque hay un dicho populachero que dice, el buen juez por su casa empieza. Es tiempo, dice, que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si los hijos de Dios, si la casa de Dios es desobediente, el juicio viene sobre ellos. No importa que sea la casa de los hijos de Dios. Así que, abusados, hay que estar listos y procurar lo más que esté a nuestro alcance, vivir en obediencia total a Dios. Dice Judas capítulo 1, verso 24. Judas 1, 24. Dice: el Dios único y Salvador nuestro tiene poder para cuidar de que ustedes no caigan y para presentarlos sin mancha y llenos de alegría ante su gloriosa presencia. El Dios, dice, de nosotros, nuestro Salvador, tiene poder para cuidar de que no caigamos y presentarnos sin mancha. ¿Cuándo? Cuando Él nos da una palabra. Él nos está protegiendo, Él nos está cuidando, Él nos está dando la oportunidad de que nosotros permanezcamos firmes, bien de pie. Él hace su parte y Él no quiere que nadie caiga. Y Él está procurando que no caigamos. ¿Qué estamos procurando nosotros? Cuando Él le dio la orden al profeta de no comer y no beber, lo estaba cuidando, ¿sí o no? Lo estaba protegiendo. ¿De qué? De la muerte. Así que toda advertencia, toda palabra que Dios nos da, nos conviene. Porque Él nos está cuidando. Con cada mensaje, con cada prédica que Él nos da, nos está cuidando, nos está protegiendo. Esta misma palabra que hoy nos está hablando, nos está protegiendo, nos está cuidando. No es por otra cosa, es que tiene cuidado de que nosotros no vayamos a caer y por eso nos habla esta noche. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Esta palabra es para mí, yo digo, esta palabra es para mí. Si la está hablando es porque algo tiene que convenirme a mí. No es por otra cosa. No es por fastidiarnos la vida, no es por amargarnos la existencia. Nos está cuidando. Él está viendo que nadie caiga y por eso
por eso nos habla de esta manera. Por último, última cita. Primera carta a los Corintios 10:11. 10:11, primera a los Corintios. Dice así: todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos. Así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Dice allá, mire que no caiga. Dice, todas las escrituras, todo el tiempo pasado, de lo que se habló, de lo que estamos hablando ahorita, dice que quedó como ejemplo para nosotros, la iglesia. ¿Para qué? Para que no cayéramos. Ejemplo ya fue dado. Hoy esta palabra es un ejemplo claro de eso, para que no caigamos. Conclusión, termino con esto. Conclusión. Para obedecer a Dios, ¿qué se necesita realmente? ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesitas tú? Para obedecer a Dios de tal manera que la obediencia no sea negociable. 4 cosas y anótalas bien. Y con esto concluyo. Necesitamos renuncia, es decir, negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos. A esas cosas que anhelo, quiero, que siento, pienso, pero que están en contra de Dios. Me tengo que negar a eso y ahí empieza mi obediencia. Número 2, compromiso radical. Amar a Dios por encima de todo. Compromiso radical. ¿Quieres aprender y empezar a obedecer? Número 1, renuncia, negarte a ti mismo. Número 2, compromiso radical, amar a Dios por encima de todo. Número 3, se requiere sacrificio, es decir, siempre estar dispuesto. Siempre estar dispuesto. Hay cosas que tenemos que sacrificar, hay tiempo que tenemos que sacrificar, hay circunstancias de la vida que tenemos que dejarlas de un lado. Hay muchas cosas que hay que sacrificar en esta vida si queremos ser obedientes. Y por último, enfoque. Tenemos que priorizar los propósitos de Dios. Así que la obediencia va cargada de estas 4 cosas. Repito, renuncia, compromiso, sacrificio y enfoque. Renuncia, sacrificio, compromiso y enfoque es lo que nos hace estar y permanecer siempre en obediencia. Porque la obediencia a Dios no es negociable. Es como Él dice y no hay vuelta atrás. Punto. Depende de nosotros. Pero Él no quiere que caiga, no quiere que yo caiga. Y por eso habla, para que tomemos ejemplo y no caigamos. Puestos de pie.